Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde tan especial de este día domingo 29 de noviembre del año 2020, el año de plenitud divina en el que moramos bajo la gloria de nuestro Dios. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos concede de poder estar en esta tarde juntos para seguir estudiando la palabra del Señor. Así que le doy la más cordial bienvenida en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por esta nueva oportunidad. El Señor hasta aquí nos ha ayudado, ha sido con nosotros, nos ha bendecido de una manera muy especial y sabemos que Él va a continuar haciendo cosas grandes y poderosas con nosotros. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos en esta tarde y te damos gracias porque nos das esta nueva oportunidad de poder seguir estudiando el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Queremos, Señor, ser llenos de esa unción y de ese poder que tú derramaste sobre la iglesia del primer siglo, porque tú has prometido antes que regrese nuestro Señor Jesucristo de restaurar todas las cosas. Dice que el cielo recibió a Jesús hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que tú hablaste por boca de tus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Nosotros queremos ese refrigerio, esa frescura de tu espíritu, esa revelación maravillosa de tu Espíritu Santo para que su trascendencia se manifieste en nosotros y podamos ser testigos de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Padre, preparamos nuestros corazones para que tú nos dé la revelación y acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. De antemano queremos darte gracia y toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, la semana pasada terminamos el capítulo número 5 del libro de los Hechos del Espíritu Santo y hoy empezamos con el capítulo número 6. Así que yo le he titulado a lo que voy a compartir en el día de hoy, que son los primeros 7 versículos del capítulo 6, lo titulé Acontecer doméstico de una iglesia. Cuando leemos las descripciones de la iglesia primitiva, los milagros, su forma de compartir, la generosidad y el compañerismo, quizás deseamos haber sido parte de esta iglesia, entre comillas, perfecta. Pero en realidad, la iglesia primitiva tuvo problemas como los que tenemos hoy. Ninguna iglesia ha sido ni será perfecta hasta que Cristo y su iglesia se unan en su segunda venida. Todas las iglesias tienen problemas. Si los inconvenientes de su iglesia lo desaniman, pregúntese, ¿me permitiría una iglesia perfecta ser su miembro? Luego haga lo que esté a su alcance para que su iglesia sea mejor. Una iglesia no tiene que ser perfecta para ser fiel. Y Dios requiere de que nosotros seamos hallados fieles. En mi disertación de hoy voy a tocar 3 aspectos esenciales de este tema acontecer doméstico de una iglesia. Primero, descontento entre los discípulos. Segundo, elección de 7 diáconos. Tercero, crecimiento de la iglesia. Vamos a ver este primer punto, descontento de los discípulos. Está basado en Hechos capítulo 6, versículo 1, que dice de la siguiente manera: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria.
Lo primero que podemos ver aquí es un desdichado desacuerdo entre algunos miembros de la iglesia de Jerusalén. Fue, gracias a Dios, prudentemente tratado y resuelto a tiempo. Nos consuela ver que aumenta el número de los discípulos, así como, sin duda, les amargaba a los sacerdotes y a los saduceos. Parece ser que la oposición que se hacía a la predicación del evangelio contribuía a su éxito. Los predicadores eran azotados y amenazados, y sin embargo el pueblo recibía su doctrina y eran incluso atraídos por la paciencia y el gozo con que los apóstoles soportaban estos sufrimientos. Con estas luces contrasta la sombra que nos ofrece el que el aumento de los discípulos diese ocasión a la discordia entre ellos. Dice allí el versículo que leímos que hubo murmuraciones, no una reyerta notoria, sino una secreta comezón interior. Los que murmuraban eran los griegos, es decir, los judíos dispersos por países fuera de Palestina, en lo que se hablaba el griego. Se quejaban contra los hebreos, los nativos de Palestina que hablaban arameo. Se explica que antes de su conversión hubiese cierta tirantez y envidia entre ambos grupos, pero era un mal testimonio el que ahora se diese ocasión a tales querellas. La querella era que las viudas de aquellos, o sea, entre paréntesis los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Las mujeres, amados hermanos y hermanas, en general, y las viudas en particular, formaban parte de los grupos menos favorecidos dentro de la estructura social del primer siglo. Aquí la queja que se presenta es que las viudas de los helenistas eran desatendidas, lo que puede traducirse también como ignoradas, pasadas por alto, miradas para otro lado, sin que el hecho se considerara una actuación intencionada. La primera discordia de la iglesia fue sobre asuntos de dinero, que ya vimos de Ananías y Zafira, a pesar de lo que vimos en Hechos 2, 45 y 4, 34. No se nos dice quiénes eran los culpables aquí, pero es probable que hubiese culpa por ambas partes. Los palestinos se creían con mayores derechos y los helenistas exagerarían un poco la nota, pues la codicia y la envidia se hallan lo mismo en los ricos que en los pobres. Quizás este favoritismo no fue intencional, pero se originó por la barrera del idioma. No hay duda de que los apóstoles habían tratado de obrar con toda imparcialidad, pero el contexto posterior insinúa que, precisamente por el aumento de la grey, los pastores no podían atender por igual a todas las ovejas. No todo, pues, era perfecto en la primitiva iglesia. 2. La intervención de los apóstoles en el asunto. ¿Cuál fue el primer paso que dieron para solucionar el problema? Dice la palabra del Señor que convocaron a la multitud de los discípulos. Los 12 no quisieron obrar por su cuenta y riesgo. No quisieron actuar de manera ni prepotente ni autoritativa, como algunos en el día de hoy lo quieren hacer. A pesar de que ellos eran 12, era un consejo apostólico
ellos no trataron de tomar la decisión para resolver el problema ellos solos. Lo que hicieron fue que convocaron a toda la multitud de los discípulos. Tampoco querían que ellos tomaran la decisión sin darle un perfil de lo que realmente se necesitaba. Así que los 12 no quisieron obrar por su cuenta y riesgo, sino que convocaron una especie de pleno, entre paréntesis, a fin de que dieran su voz y su voto los que intervenían más de cerca en la distribución de alimentos, tanto como aquellos cuyas viudas recibían tal suministro diario. A medida que la iglesia primitiva crecía en tamaño, sus necesidades también aumentaban. No hay duda de que los apóstoles habían tratado de obrar con toda imparcialidad. Una de ellas fue la de organizar la distribución de alimentos a los necesitados. ¿Cuál es la razón que dieron para no ocuparse ellos directamente de tal distribución? La palabra dice que ellos dijeron, no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los que estamos al frente de una congregación tenemos la responsabilidad de invertir tiempo en la oración y en el estudio de la palabra. A veces nosotros nos enredamos en tanta cosa y predica por aquí, predica por allá, haz esto por aquí, haz esto por allá, que nosotros descuidamos entonces el alimento que nosotros le tenemos que dar al pueblo del Señor. Y eso, los apóstoles evitaron eso, enredarse en otras cuestiones, tomar tiempo del que ellos necesitaban para orar y para preparar sus mensajes y predicar la palabra de Dios para hacer otras cosas. Nosotros debiéramos, lo que somos pastores, que estamos al frente de congregaciones, debiéramos tomar en cuenta lo que hicieron los apóstoles. Primero, no actuaron de manera autoritativa, no actuaron como teniendo señorío de la congregación, sino que convocaron, por decirlo así, al pleno de los discípulos para que cada uno de ellos pudiera dar su opinión y sacar el mejor provecho de la situación que se presentaba. Los apóstoles habían sido llamados a predicar la palabra de Dios, tarea que les ocupaba por entero. Cuando nosotros somos predicadores de la palabra del Señor, necesitamos invertir mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso mío, yo desde que empezó la pandemia, semanalmente he estado predicando 3 mensajes. Antes era el día viernes, ahora es el día jueves. Luego yo he estado predicando todos los domingos por Zoom. Y también entonces el mensaje que pasábamos por YouTube, esta enseñanza que la pasábamos los domingos en la mañana, la cambiamos los domingos en la tarde para que la gente no tuviera en tanto aprieto ahí con el hecho de estar escuchando la meditación, la disertación, para luego después asistir vía Zoom al culto. Pero imagínense 3 mensajes cada semana, y cada uno de ellos tengo que estudiar, orar, hilvanar el mensaje para luego grabarlo, las dos enseñanzas, grabarlas por YouTube para que luego salga al aire. Ese es un trabajo grandísimo. Entonces, por eso es que yo no tomo ninguna otra responsabilidad, siguiendo lo que dijeron los apóstoles. Hermano, pero yo quisiéramos que usted predique aquí, que predique acá. No, es que si tomo tantas cosas, entonces no quedo bien con ninguna.
Y para eso el Señor nos habló desde el mes de diciembre y dijo que nosotros teníamos que alimentar a la familia, y eso es lo que yo he estado haciendo. Todo lo que es el Ministerio de Restauración y Rapitre se ha estado alimentando desde el mes de marzo con todas estas enseñanzas y predicaciones. Así que los apóstoles habían sido llamados a predicar la palabra de Dios, tarea que les ocupaba por entero. Si servían a la mesa, tenían que dejar en cierta medida la predicación. Así que no estaban dispuestos a dejar de predicar por el dinero colocado a sus pies, como no dejaban tampoco de predicar por los azotes colocados en sus espaldas. Nada les impedía a ellos seguir haciendo la labor que les encomendó el Señor Jesucristo. La predicación del Evangelio es la obra más alta y urgente en que ha de ocuparse un ministro de Dios. No se puede tomar a la ligera y preparar un mensaje de cualquier manera, o no se puede tampoco porque yo escuché esto y lo otro. Bueno, en base a eso que yo escuché, sin dirección del Espíritu, preparo un mensaje y lo tiro así. No. Esto tiene que ser algo que venga de parte del Espíritu y nosotros tener las herramientas necesarias para poder entonces convertir esa guianza del Espíritu Santo en un mensaje que sea hilvanado, un mensaje que tenga sustancia. No debe enredarse. La predicación del Evangelio es la obra más alta y urgente en que ha de ocuparse un ministro de Dios. Así que ningún ministro debe enredarse en los negocios temporales, ni siquiera en los asuntos financieros de la casa de Dios. Hay que tener una administración de gente que sean fieles, que sean honestas, que sean leales, que sean íntegras, para que ellos se encarguen de estas cosas y uno dedicarse entonces a la oración y al estudio y a la preparación, al estudio de la palabra de Dios y a la preparación de las enseñanzas y de las predicaciones. Los apóstoles necesitaron enfocar toda su atención en la predicación, de manera que tenían que poner a otros para que administraran el programa de alimento. Cada persona juega un importante papel en la vida de la iglesia. Si usted está en una posición de liderazgo y tiene demasiada responsabilidad, determine las habilidades que Dios le dio, así como también las prioridades, y luego busque la ayuda de otros. Si no es líder, tiene dones que Dios puede usarlo en diversos aspectos del ministerio de la iglesia. Ofrezca estos dones al servicio de su Señor. ¿Cuál es la solución que proponen? Busquen, esto es lo que dice la palabra, busquen de entre ustedes, busquen de entre ustedes 7 varones a quienes encarguemos de este trabajo. Es un trabajo que necesita ser llevado a cabo mejor de lo que ha estado hasta el presente. Por eso han de elegir para ellos personas aptas. 3 cualidades se especifican. Deben ser de buen testimonio, que no tengan nada escandaloso que se les pueda reprochar, que sea notoria su integridad y su virtud, de forma que se les pueda confiar sin escrúpulo este trabajo. Llenos del Espíritu Santo, varones espirituales, carentes de carnalidad, para que sean imparciales en el desempeño de su cargo. Llenos de sabiduría. No era suficiente que fueran honestos y espirituales, habían de ser también competentes, no solo en el conocimiento de las Escrituras, que lo tenían, como lo demostraron después Esteban y Felipe, sino también en lo que requería el cargo que iban a desempeñar.
es decir, prudentes y experimentados. Esta tarea administrativa no se tomó a la ligera. Los trabajos que requieren responsabilidad y trato con personas necesitan líderes con estas cualidades. Debemos buscar los que son espiritualmente maduros y sabios para dirigir hoy nuestra iglesia. ¿Cuál es la ocupación a la que se van a dedicar los apóstoles? Y nosotros nos dedicaremos asiduamente a la oración y al ministerio de la palabra. He ahí la sublime tarea del ministro de Dios: oración y predicación. En la oración se reciben las comunicaciones divinas. En la predicación se imparten a los demás. No se trata aquí de, entre paréntesis, recitar las oraciones en las funciones litúrgicas. Además, en la oración el pastor se hace boca de la congregación hacia Dios, mientras que en la predicación se hace boca de Dios hacia la congregación. Sin la íntima comunión con Dios en la oración, la predicación carece de poder. Pero toda ocupación, entre paréntesis, aún la oración, que nos dispense de preparar dignamente nuestros mensajes, es una forma solapada de tentar a Dios. O sea, si usted busca a Dios para que Él le unja, le dé sabiduría para preparar buenos mensajes, y lo busca nada más por eso, eso es una forma solapada de tentar a Dios. Nosotros debemos buscar al Señor para tener intimidad con Él, para que Él nos pueda hablar y para que nosotros podamos seguir sus directrices como nuestro Señor Jesucristo. Lo impresionante del Señor Jesús es que Él llegó a declarar: yo no hago nada si primero no veo a mi Padre hacerlo. He recibido mandamiento de mi Padre de lo que he de decir y hablar. O sea, el Señor Jesucristo no andaba buscando al Padre para que le diera un mensaje, para que le diera una enseñanza. Jesús buscaba al Padre para tener comunión con Él, intimidad. Y en esa intimidad, el Padre le revelaba todo lo que Él tenía que hacer. Y el Padre le decía lo que Él tenía que hablar y decir. Esto fue lo que dijo el profesor Trenchard. Este ministerio abarca el estudio minucioso del Antiguo Testamento con el fin de comprender su relación con la edad del Espíritu. Hay gente que se está enredando, quieren hacer una mezcla. Que la palabra Babilonia significa mezcla, confusión. Quieren hacer una mezcla de lo del Antiguo Testamento con lo de la edad del Espíritu, el periodo o la dispensación de la gracia. Nosotros tenemos que hacer un estudio minucioso del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Con el fin de comprender su relación con la dispensación de la gracia, con la edad del Espíritu, como también la espera en la presencia de Dios, por la que podían recibir mensajes que correspondieran a la nueva dispensación. Estamos en una soberana mezcla de la antigua dispensación con la nueva dispensación. Y algunos quieren celebrar lo de la antigua dispensación. Esto es increíble. Las prioridades de los apóstoles fueron adecuadas. Por eso nosotros no lo vemos haciendo mezcla. Estaban claros en lo que tenían que hacer. El ministerio de la palabra nunca debe descuidarse debido a preocupaciones administrativas. Nunca se debe tratar ni esperar que los pastores lo hagan todo.
La labor de la iglesia debe compartirse entre todos los miembros. Ahora, ¿qué tal le pareció a los discípulos esta propuesta no impuesta? Dice la Biblia que agradó la propuesta a toda la multitud. Oye, así es que hay que tener la iglesia, que una iglesia participativa. ¿En qué? Participativa no solo en responsabilidad de célula y de eso, no, participativa ¿cómo es? En las responsabilidades de toda la iglesia, participativa en las decisiones que se requieren para llevar adelante una iglesia que sus miembros estén satisfechos de pertenecer a esa congregación. Mire, ¿qué tal le pareció a los discípulos esta propuesta no impuesta? Dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Así que eligieron las personas. ¿Quiénes eligieron las personas? Los apóstoles. Váyala, nosotros actuamos como que somos lo máximo. Todo lo elegimos nosotros. Los apóstoles no hicieron eso. ¿Sabe quiénes eligieron a las personas? La multitud de los discípulos. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tener. Así debe funcionar la iglesia. Entonces nosotros actuamos como si fuéramos Nabucodonosor. Es increíble. Así que eligieron las personas. Notemos que los apóstoles ordenaron buscar, no votar. Pues la idea, yo cuando nosotros fundamos el ministerio de restauración, yo dije, aquí nosotros tenemos que trabajar por pastorado. Esa cuestión y que presidente de esto y lo otro, elecciones en cada uno de los ministerios, yo dije, eso no es bíblico. Nosotros tenemos que trabajar es por pastorado, se asigna un pastor y que ellos allá en conjunto puedan buscar todo el liderazgo que requiere ese pastorado. Entonces aquí los apóstoles ordenaron buscar, no votar, pues la idea de una democracia eclesial, un hombre, entre paréntesis, un hombre, un voto, con los que una mayoría de creyentes carnales pueden imponer decisiones erróneas, es totalmente ajena a la palabra de Dios. Cuando yo comencé a asignar pastorado dentro de la iglesia, la gente se reía y se burlaba de mí. Me decía, oye, y en la congregación de ustedes todo el mundo es pastor. Bueno, si así se le llamaba en la iglesia del primer siglo. Si no se le llamaba pastor, era anciano, pero la palabra anciano era un pastorado. Era un pastorado. Los ancianos que aparecen en las cartas, en las epístolas, eran los líderes, los pastores que se encargaban del rebaño. Acuérdense que la iglesia del primer siglo nunca funcionó como nosotros en un solo templo. La iglesia funcionaba en las casas. Y como la iglesia funcionaba en las diferentes casas, entonces habían diferentes ancianos. Esos ancianos eran los pastores de los grupos, lo que hoy nosotros llamamos célula o lo que llamamos grupo de crecimiento. Así fue que funcionó la iglesia del primer siglo. Eso no es nada nuevo. O sea, nosotros queremos hacer ver que esas cuestiones son nuevas. Eso no es nuevo. Así fue que funcionó la iglesia. Ellos no tenían templo como nosotros. Entonces los ancianos eran ¿qué? Eran los pastores de los grupos que habían en las casas. Es curioso el hecho de que los 7 escogidos para tal trabajo llevan nombres griegos, pues eran los más apropiados. ¿Cuál era el problema que había? La barrera del idioma. Bueno, había que buscar dentro de la multitud de los discípulos gente que estuviera preparada espiritualmente, llena del Espíritu Santo, de buen testimonio, sabiduría, con conocimiento profundo de la palabra de Dios,
para encargarlos a ellos que hablaran no arameo, que hablaran griego, porque ¿qué era lo que estaba pasando? Que en principio todo lo que distribuían eran de la parte de los líderes de Palestina que no hablaban griego. Entonces no es que ellos querían mirar para un lado a las viudas, no es que no hablaban el mismo idioma. Entonces, como no se podían comunicar por la barrera del idioma, entonces lo que hacían era que se iban a otros. Así que lo importante aquí era buscar personas apropiadas que pudieran hablar lo que hablaban las viudas que se decía que eran desatendidas. Así que es curioso, muy curioso, el hecho de que los 7 escogidos para tal trabajo llevaban nombres griegos, pues eran los más apropiados para silenciar la murmuración de los griegos. Esto lo que hizo fue que quebró la barrera del idioma. Uno de ellos, Nicolás, ni siquiera era judío. Dice la Biblia que prosélito de Antioquía, o sea que no era judío. Él se había metido al judaísmo. Otro detalle curioso es que solo vuelven a mencionarse de entre estos 7 a Esteban y a Felipe, y no precisamente al servir a las mesas, sino al exponer la palabra de Dios, porque estos eran tremendos expositores de la palabra de Dios. Esteban se tiró un discurso frente al Sanedrín, Dios mío, que se ve que tenía conocimiento de la palabra de Dios. Y Felipe llegó a Samaria y dice que cuando comenzó a predicar, la gente se llenó de alegría. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Eh? Ojalá y nosotros pudiéramos capacitar a nuestros líderes con un conocimiento profundo de la palabra de Dios, que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Finalmente, a pesar de los títulos en nuestras versiones, no consta que estos 7 fueran, entre paréntesis, diáconos, en el sentido ministerial que vemos, por ejemplo, en Filipenses 1:1 y 1 de Timoteo 3:8. Allá era específicamente para servir, tener el cuidado de la distribución de los alimentos. Sin embargo, cuando nosotros leemos en Filipenses y en 1 de Timoteo, notamos que acá se le agregaron a esos diáconos otras funciones. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Ya aquí se menciona que ellos formaban parte del liderazgo, parte de ese liderazgo que tomaban decisiones. Mire lo que dice 1 de Timoteo 3:8. Asimismo, los diáconos deben ser dignos de respeto, sin doblez de lengua, no dados a mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, porque funcionaban frente a la congregación, estos no haciendo distribución de alimentos, sí llevando la administración, pero también funciones espirituales. Presentaron a estos 7 ante los apóstoles para que estos los nombrasen oficialmente para el cargo que habían de desempeñar. Dice el pasaje: oraron con ellos y por ellos. Todos los que están empleados en el servicio de la iglesia deben ser encomendados a la gracia de Dios mediante las oraciones de la iglesia. Después de orar, dice la palabra, le impusieron las manos. La imposición de manos era un signo formal de la designación para este servicio. El liderazgo espiritual es un negocio muy serio y no debe tomarse a la ligera, ya sea por la iglesia o por sus líderes. En la iglesia primitiva, los apóstoles ordenaron o comisionaron, entre paréntesis,
separados en oración y con imposición de mano, cierro paréntesis, a los escogidos. Imponer las manos sobre alguien en la práctica judía antigua simbolizaba apartar a una persona para que cumpliera un servicio especial, como se lo ordenó el Señor a Moisés para que impusiera sus manos sobre Josué y le transfiriera de su dignidad. Número capítulo 27, versículo 23. Puso sus manos sobre él y lo comisionó. Este es Moisés a Josué, como el Señor había hablado por medio de Moisés. Ahora, el Señor fue el que ordenó que se hiciera esto. Entonces uno no puede tampoco andar por allí de buenas a primeras imponiendo manos. Esto es algo muy serio. Vamos a ir al tercer punto. Crecimiento de la iglesia. Hechos capítulo 6, versículo 7 sustenta este tercer punto. Dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Inclusive un gran número de sacerdotes obedecía a la fe. El progreso que la iglesia obtuvo con esta medida, tan pronto como las cosas fueron puestas en orden, el evangelio prosperó. Se extendía el conocimiento del evangelio. Ahora que los apóstoles se desentendían de asuntos de finanzas para dedicarse exclusivamente a su ministerio específico. Y así ocurre siempre que los ministros de Dios se dedican de lleno a su labor. El número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, dice la palabra. Aquí era precisamente donde menos éxito había tenido la predicación de Jesús. Pero ahora es aquí donde surgían numerosos convertidos. Dios tiene remanente aún en el peor de los lugares. Jesús dijo a los apóstoles que debían ser testigos primero en Jerusalén, en Hechos 1:8. En poco tiempo, su mensaje se infiltró en la ciudad entera y en todos los niveles sociales. La palabra de Dios se propaga como ondas en un estanque, desde un centro único, cada una tocando la próxima, con mayor amplitud y alcance. Incluso hoy el evangelio se difunde así. Usted no tiene que cambiar el mundo en forma aislada. Siéntase parte de una onda, tocando a los que están cerca de usted, quienes a su vez harán lo mismo hasta que todos sientan el movimiento. No piense que su parte es insignificante ni intrascendente. Dice la palabra, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¡Wow! Esto era un triunfo extraordinario de la gracia de Dios. Los que más se habían opuesto a Jesús y a sus discípulos obedecían a la fe, es decir, creían en el evangelio. El texto parece indicar que se convirtieron en un grupo después de ponerse de acuerdo en cuanto a la convicción que infundían las palabras, las señales y el denuedo de los apóstoles. Se trata sin duda de sacerdotes en general. Hemos de distinguir netamente entre los sacerdotes en general. Recordemos al piadoso padre de Juan el Bautista. No era igual al resto de estos otros casta sacerdotal. Entonces lo podemos recordar a él y la orgullosa casta sumo sacerdotal, tan apegada a sus intereses materiales y financieros. A veces uno, mire, cuando está en esta posición que Dios lo pone, uno quiere como hacer cosas para
recaudar fondos. Yo recuerdo en una oportunidad que yo quería hacer teníamos algo que queríamos en la iglesia y yo quería hacer un evento para recolectar fondos. Y el Señor me mandó, no me acuerdo si era una profeta o un profeta, y el Señor me dijo que ni se me ocurriera hacer eso, que yo no podía hacer ningún evento con la intención de promover fondos, que cuando yo hiciera algo, lo hiciera con la intención de propagar el Evangelio, y así ha sido. Cuando empezamos aquí en Panamá, el Congreso Apostólico que todavía hasta el año pasado celebramos en el Hotel El Panamá, el que vino a ayudarnos para implementar ese Congreso quería colectar ofrendas especiales. Y yo le dije, lo siento mucho, aquí nosotros no vamos a colectar ofrendas especiales. Este Congreso ya está pago. Así que decir que los hermanos den para cubrir el Congreso es una mentira. Entonces nosotros no vamos a promover nada. La gente da una cuota mínima y luego después con las ofrendas se tienen que cubrir. Y si no se cubren los gastos, uno tiene que tener fondos para poder hacer frente a eso. El año pasado el evento fue espectacular, pero al final hacía falta para cubrir todo 11,000 y pico de dólares. Y nosotros lo pusimos, Nosotros no en ningún momento tratamos de que los que asistieron pudieran ser exprimidos para cubrir eso. No, nosotros lo pusimos gracias al Señor que Dios había suplido para que nosotros pudiéramos poner esos fondos. Pero el Señor a mí me dijo, no haga nada con el propósito de levantar fondos. Y hay gente que en medio de la iglesia hace actividades en nombre del Señor Jesucristo tratando de levantar fondos. Eso está opuesto a la voluntad y al propósito de Dios. Se tiene que hacer con el propósito de bendecir a la iglesia, de propagar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sacerdotes que se convirtieron iban en contra de las directivas del concilio judío y poniendo en peligro su posición. O sea, estos sacerdotes que se convirtieron eran valientes porque, wow, ellos iban a tener que enfrentar la oposición del concilio judío. Le enfrentaron los apóstoles, ahora que no le enfrentaran los sacerdotes que se convertían. Pero ellos tenían tanta convicción que se unieron a la iglesia y ellos se fueron en contra de la directiva, porque las directrices del concilio era que eso era una secta y que tenía que ser erradicado. Imagínate entonces cuando estos sacerdotes comenzaron a convertirse al evangelio, cómo quedó el concilio y el Sanedrín. Pero el Dios de nosotros es maravilloso, porque siguió adelante y tal como el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, empezaron por Jerusalén hasta que Jerusalén fue llena con la palabra del Señor. Es que es maravilloso poder estudiar este libro de los Hechos del Espíritu Santo. Yo no le llamo Hechos de los Apóstoles, porque si ustedes ven, en todo está la guianza del Espíritu Santo. Por eso le llamo Hechos del Espíritu Santo. Vamos a orar en este momento. Padre, queremos darte gracias por el estudio de tu palabra en el día de hoy. Ciertamente nos ha beneficiado con conocimiento, con impartición y queremos que lo que tú nos has entregado en el día de hoy pueda permanecer en nuestro corazón y en nuestra mente para que podamos hacer
buen uso de toda la palabra que tú nos has entregado. Que podamos seguir el ejemplo de los apóstoles para poder tener una iglesia vibrante, una iglesia fuerte. Señor, que tú la hagas avanzar, conquistando territorio y avasallando las obras de las tinieblas. Queremos ser parte de esa iglesia que en las pruebas y en las luchas sigue caminando y que solamente se detiene para predicar. Te damos la honra y la gloria por este tiempo que nos has regalado en esta tarde. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amado hermano y hermana, quiero darle gracias por haber estado esta tarde conmigo. Espero que podamos volvernos a ver el día el día jueves a las 7 de la noche, cuando continuaremos con nuestro estudio que está más centrado hacia lo que tiene que ver con el reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Este estudio de los domingos tiene que ver con el ministerio y cómo debemos nosotros desarrollar el ministerio. Y el del jueves tiene que ver de cómo podemos nosotros proyectar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pedimos al Señor que nos conceda el próximo jueves estar juntos, teniendo otra disertación que nos bendiga de una manera muy especial. Entonces, que el Señor le bendiga, le guarde, le prospere en todas las cosas, para que nosotros podamos volver a vernos el próximo jueves, Dios mediante. Hasta tanto, que el Señor le bendiga de una manera muy